Y vamos a volver a hablar de inflación. Veníamos repasando los números que dio a conocer ayer el INDEC, 5,1% en diciembre, 94,8% en el total de 2022. Vamos a saludar a Guido Sac, economista y director del Centro de Investigación Fundar. Guido, muchas gracias por este diálogo con La Nación Más. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es tu interpretación de estos números que dio a conocer ayer el INDEC? No, la interpretación es similar a la de los meses previos. Hubo una desaceleración en noviembre, diciembre se mantuvo en línea. La inflación hoy tiene un componente inercial muy fuerte, con lo cual a no ser que se tomen medidas importantes, difícilmente la inflación baje mucho de los valores actuales. Guido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sergio Massa, en el proyecto de ley de presupuesto para este año, estima una inflación del 60%. ¿Es viable eso? Sí, bueno, en economía como ciencia social siempre nos sorprendemos. A priori no es lo que espera el mercado, digamos, el mercado ni las consultoras están esperando una baja tan fuerte de la inflación, 60% anual, para que se den una idea, es 4% mensual en promedio. El programa de precios justos que han lanzado intenta que los precios vayan más o menos a ese ritmo. Claramente, para tener un efecto fuerte sobre la inflación hay que atacar varios frentes a la vez. El gobierno actual y los gobiernos anteriores siempre han atacado, si es que lo hicieron, frentes particulares sin atacar todos juntos. Mientras no se ataquen todos juntos, difícilmente tengamos un efecto fuerte. ¿Y cuáles son todos esos frentes juntos que hay que atacar? Y son varios. Recientemente en Fundar publicamos un documento que de paso invito a chequear la página web en donde lo pueden acceder totalmente libre. Pero claramente tiene que haber una combinación de ataque a la inercia, como les comentaba, que va por el lado de los acuerdos de precios y salarios, pero complementado también con políticas de consistencia macroeconómica. Un sendero de consolidación fiscal en donde uno se comprometa al menos por un tiempo largo, no financiar al Tesoro por la vía monetaria, con una tasa de interés que sea positiva en términos reales y sobre todo también con un fomento a las exportaciones importante, porque una de las cosas fundamentales para la economía argentina, tanto para el crecimiento como para la baja de la inflación, es contar con dólares. Claro. Ahora, Entonces es un plan integral diría yo, mediano a largo plazo. Guido, en los últimos meses vimos, por un lado, que están bajando el gasto fiscal, hay un ajuste ahí, y por otro lado, que las tasas de interés son ahora reales positivas. Ahora, la gran pregunta, pero te transmito la duda, es, ¿se puede mantener esto, considerando que es un año electoral, en medio de las presidenciales, ¿se puede mantener una tasa de interés real positiva y seguir con el ajuste fiscal? Poder se puede, lo que hay que tener es la decisión política de hacerlo. Por lo tanto, la posibilidad existe, la dificultad son dos. Por un lado, por el lado fiscal, que los gastos son bastante rígidos a la baja, porque buena parte del gasto público son jubilaciones, salarios y planes sociales, con lo cual es difícil ajustar por ese lado sin consecuencias distributivas muy importantes. Entonces hay que mirar dónde uno puede consolidar el gasto de la forma más progresiva posible. Por el lado de las tasas de interés tienen el doble efecto, incentivan el ahorro en moneda local y desincentivan eventualmente el ahorro en dólares, que eso genera presión sobre el tipo de cambio, pero por otro lado, con los pasivos remunerados del Banco Central, con las LELIQs, la tasa real positiva genera un aumento mayor en esos pasivos que eventualmente tiene un efecto desestabilizador. Pero hay un sendero posiblemente estrecho para plantear una estabilización. Es cierto que los tiempos electorales no ayudan porque generalmente estos planes se anuncian al inicio de los mandatos presidenciales. Ahora, Guido, una de las lecturas que tienen algunos colegas tuyos es que para llegar a ese 60% que planea Massa o que propone Massa en el presupuesto, se podría dar solamente con una fuerte caída de la actividad económica, que si se mantiene la actividad económica o se intenta impulsar a la actividad económica, la inflación también va a seguir subiendo o por lo menos manteniendo los niveles actuales. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Sí, a ver, la actividad económica
no solo depende de lo que haga el gobierno en materia fiscal, sino sobre todo de la disponibilidad de reservas, ¿no? Hoy por hoy, por más expansivo que pueda ser la política fiscal, si el sector productivo no tiene dólares para importar los insumos intermedios y eventualmente los bienes de capital para producir, difícilmente hay una expansión. Es decir, para que haya una expansión, la Argentina necesita dólares que hoy tiene a cuentagotas y se puede decir que si quiere cumplir con la meta del acuerdo del fondo de acumulación de reservas de 2023 prácticamente no va a tener o va a tener a niveles muy bajos. Claro, si uno combina escasez de dólares con una política fiscal y monetaria muy expansiva, es probable que tenga algún efecto sobre los precios. Lo importante siempre es la consistencia en materia macroeconómica en términos de la política fiscal, monetaria y cambiaria. Guido, el gobierno festejó que la inflación no llegó a los 3 dígitos, pero sí hubo algunos sectores que pasaron ese umbral, como lo que es indumentaria, prendas de vestir y también hotelería y turismo. Uno aumentó 120% y el otro 108%. ¿A qué se debe que se desviaron tanto del índice del promedio general? Sí, siempre hay sectores que varían por encima y sectores que varían por debajo, eso es normal, digo, y más en una economía inflacionaria como la Argentina, suelen tener lo que llamamos los economistas modificaciones de precios relativos bastante frecuentes. Una modificación de precios relativos justamente es un sector cuyos precios suben más que otros. En particular, bueno, creo que ustedes lo explicaron bastante bien hace un ratito, ¿no? La sequía no ayuda para en particular lo que es frutas, verduras, de las variaciones de este mes. Indumentaria es posible que sea un sector que esté particularmente protegido, entonces algo de eso podría haber afectado los precios. Eso habría que hacer alguna sintonía fina en términos de cuánto proteger y cuánto no un sector en pos de preservar los empleos y el nivel de actividad, pero no exagerar con la protección para que no se traslade a precios. Y bueno, hotelería es una cuestión estacional, creo yo. En la variación interanual, es posible que todavía esté recuperando algo de lo perdido durante la pandemia. Muy bien, Guido, te agradecemos este diálogo con La Nación Más, fuiste muy claro. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias por el espacio.